Hola a todos y bienvenidos nuevamente al Changemaker Day 2020. Y el día de hoy tengo el honor de presentarles a la licenciada Amaranta Gómez Regalado. Originaria de la ciudad de Juchitlán de Zaragoza, Oaxaca, Amaranta es activista social en el ámbito local, regional e internacional en temas de salud, sexualidad, identidades de género ancestrales, derechos humanos y promoción cultural. Amaranta es antropóloga social por la Universidad Veracruzana y hoy en día una de las candidatas a la presidencia de la CONAPRED. Amaranta, si estás lista, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Emanuel, por la invitación. Gracias a estas jornadas por traer estos temas para poder dialogar. Voy en este momento a compartirles un PowerPoint que me gustaría, sí, que ese fuese nuestra ruta de diálogo y como me gustaría hablar sobre desigualdades y discriminaciones diversas, pero también desde un enfoque de interseccionalidad como un proceso de apalancamiento para el cambio del chip cultural. Mi presentación, y bueno, yo diré que, como ya lo dijeron, soy antropóloga social de profesión, soy activista social de formación, soy indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, aquí muy al sur de México, en una zona un poco temblorosa últimamente, desde el 2017. Acabamos de cumplir 3 años ya del terremoto de septiembre 2017. Mi presentación va a ser en 2 momentos. Por un lado, quisiera hablar sobre cuál es el estado que guarda la discriminación en términos de números en este país. Pero además de los números, cómo es que este chip cultural o este pensamiento heredado de la diferencia como fuente de todo mal, al que hay que señalar, al que hay que armar discursos para poder diferenciarse de ese sector o ese grupo o esa persona, de ese color, de este tamaño o de tal población, hace que estos pensamientos están arraigados y además crean discursos que en lugar de achicar la diferencia, ensanchan la diferencia para poder, estas brechas de oportunidades para que las desigualdades desaparezcan y las discriminaciones no ocurran. Voy a utilizar 2 categorías. Por un lado, la interseccionalidad, desde un enfoque de una norteamericana feminista, Catherine Crisau. Ella ha hablado sobre la interseccionalidad descriptiva y yo voy a proponer una interseccionalidad más actuante, más dialogante con esto que se describe por parte de la propia Catherine. Pero asimismo, desde el campo de la economía, quiero utilizar el concepto de apalancamiento para el cambio de chip cultural. Un apalancamiento significa el endeudarse, en términos económicos, es endeudar un proceso económico, ¿no? Para poder tener mayor actividad económica. Pero en este campo de los derechos, en el campo de lo social, creo que un apalancamiento significará el empeñar, el endeudar nuestra preocupación, el endeudar nuestro compromiso social, en endeudar nuestro interés, porque las brechas de desigualdad y la discriminación se achiquen en lo mayormente posible. De ahí la idea de este apalancamiento para ese cambio del chip cultural de la que venimos arrastrando. Perdón. Como les decía, la discriminación en este país la hemos venido viviendo por muchos años de manera estructural. Estructural porque está ahí en las estructuras de la toma de decisiones, en las estructuras de gobierno, en las instancias sociales, en la función pública, en el empresariado, en la sociedad civil, en el campesinado, en muchos otros sectores. Está en nuestro lenguaje, está en nuestro quehacer, es estructural
Este pensamiento estructural está ahí, pensando un poco en Lévi-Strauss. Ese pensamiento estructural actúa, por supuesto, y actúa en un marco de una interacción asimétrica y de dominio. Es decir, en un mundo dicotómico, de la que Lévi-Strauss pensaba también, en donde el blanco, el negro, el bajo, el alto, el pobre, el rico, ¿no? Siempre hay estas relaciones asimétricas, depende del contexto, depende del lugar, pero siempre esa asimetría y de dominio se ve en el ámbito de la discriminación estructural. Esta asimetría y dominio desemboca en prácticas. O sea, tú lo puedes pensar aquí, pero ese pensamiento tiene un ejercicio práctico en donde terminas reservándote el derecho a la admisión, por ejemplo, en un restaurante, o no permitiendo la entrada de perros y homosexuales, como lo decía un letrero en un balneario en Aguascalientes hace algunos años. Estos prejuicios y estos estereotipos de las que vamos construyendo en ese prejuicio que subyace en la discriminación van ocurriendo. Y cuando ocurre, lo que vulnera en todo caso es el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de las personas. Limita, por supuesto, el libre desarrollo de las personas para que sean reconocidas en su plenitud. Y por supuesto, sin duda alguna, este tipo de prejuicios y estereotipos estructurales agudizan la desigualdad social, sin duda alguna. Y por eso hay que pensar en muchos niveles para actuar el combate a la discriminación. Me parece que hablar de discriminación en este país, en la encuesta nacional contra la discriminación 2017, nos invita a pensar que la otredad como reto a no discriminar al otro, a la otra. Nos cuestiona nuestra idea de la norma y la anormalidad, ¿no? No me gusta mucho la palabra, pero sucede todo el tiempo. Y eso nos lleva a que muchas veces, ¿no? La idea de lo legítimo o ilegítimo, ¿quién está en el centro de este poder, de estas asimetrías? Aquí estamos en la periferia. Y en muchos sectores, piénsese en la diversidad sexual, si su racismo, su clasismo teorizado ahí está presente internamente, pero por otro lado, públicamente y hacia afuera se pelea la no discriminación, o en las comunidades indígenas se pelea el no racismo, pero también se vulneran los derechos de las mujeres indígenas a la participación política también. Así que estos legítimos o ilegítimos están en muchos ámbitos y en muchos sectores de nuestra sociedad. Y bueno, hay que pensar cómo están los datos en estas encuestas y saber, pues, cómo estamos pensando las y los mexicanos, que me parece a veces un poco dramático. Y finalmente, a lo que invita a estos datos, me parece, es la apuesta por el cambio cultural. Es decir, las leyes están bien, una ley contra la discriminación, las leyes de matrimonio, las leyes de identidad de género, una ley para prevenir muchas cosas, como la discriminación, pues están bien, están bonitos en el papel, pero el cambio del chip cultural tiene que ocurrir allá en las calles, allá en la sociedad, para que pueda ocurrir realmente esos cambios que necesitamos. La encuesta del 2017 nos dice sobre desigualdad económica. 6 de cada 10 personas en nuestro país considera que la riqueza acumulada en algunas manos solamente es el factor que más divide a la sociedad, seguido por los partidos políticos y la educación. Esta encuesta ha preguntado si estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa viviera personas con estas características de estos sectores. 4 de cada 10 mexicanos dijeron que no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. 3 de cada 10 afirmó lo mismo en personas que viven con VIH. Junto con indígenas y con migrantes, son las poblaciones más afectadas en la discriminación estructural en este país. ¿Qué tanto se respetan o no se respetan los derechos de estos sectores nuevamente?
6 de cada 10 mexicanos piensa que los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, indígenas, inmigrantes son las que se respetan, poco o nada se respetan. Muchas de estas encuestas se hicieron cuando le preguntaban a las personas sobre el tema del acceso a los servicios. La mayoría de las personas eran discriminadas en ventanilla. Por eso es importante que el funcionariado público en este país sea sensible y tenga la capacidad para poder atender a las personas y respetarlas. Uno de los temas que me parecen fundamentales e importantes, y además porque estoy hablando con muchos jóvenes como ustedes, es lo que las y los mexicanos pensamos de nuestros jóvenes. Poco más de 3 de cada 10 personas considera que la preparación insuficiente y la apariencia o la existencia, inexperiencia, son los motivos por los que no fueron aceptados en un trabajo para los jóvenes. También se piensa que es un motivo suficiente para llamar a la policía el hecho de ver a jóvenes conversando en una esquina. Por un lado, pues, ¿cómo van a tener experiencia si no les estamos dando la oportunidad? Pienso muchas veces que por el hecho de traer un piercing en la nariz o en la oreja, o un tatuaje, pareciera ser que es sinónimo de criminalidad. Y entonces eso nos lleva a un prejuicio en donde yo me estoy perdiendo la posibilidad de experimentar y conocer la capacidad intelectual y el talento de este joven, pero por ese prejuicio, por esa idea preexistente, heredada, me hace colocar en la periferia a este tipo de jóvenes que tienen estas características. Y claro, el hecho de que ahora mismo las y los mexicanos pensemos que es motivo suficiente llamar a la policía por el hecho de ver a las y los jóvenes parados en una esquina. Pues, en vacaciones pues, se juntan en la esquina. Yo me juntaba con mis amigos, con mis amigas, pero no es casual, es un asunto estructural, es un asunto causal. Eh, la violencia que estamos viviendo generalizada en este país, el mayor estigma que está yendo es hacia los jóvenes, pensando que jóvenes es sinónimo de delincuencia completamente. Y creo que ahí es importante pensar qué tipo de apalancamiento social necesitamos hacer. Universidades como ustedes, iniciativas como ustedes, no podemos permitir que en este país sigamos pensando de esta manera sobre las y los jóvenes. Las mujeres en este país hemos avanzado muchísimo. La legislación ha avanzado, las cuotas de participación política, las candidaturas, la función pública y demás. Aún así, 3 de cada 10 mujeres pide permiso o avisa al marido para decidir por quién votar. 4 de cada 10 pide permiso a su marido para usar anticonceptivos. Y esto se va agudizando según la clase social. Tampoco la clase alta se salva, pero sí la clase media baja sufre más este tipo de situaciones. En una época global, en una época de movilidad poblacional, las y los migrantes son un sector vigente, cada vez más vigente e imperante para atender. 6 de cada 10 migrantes considera que se respetan poco o nada sus derechos humanos en nuestro país. Pensémonos nosotros y nosotras, como estudiantes ustedes, muchos de ustedes no son del lugar donde están estudiando, tienen una condición de migración. O si tienen deseos de ir a estudiar a otra parte, por supuesto que van a buscar la posibilidad de ir lo más legalmente posible, pero no vamos a dejar de ser migrantes para estudiar o buscar otras oportunidades. Creo que nos quejamos mucho de de lo que nos hacen en Estados Unidos, pero no miramos la forma en que tratamos a los hermanos centroamericanos o los chilenos con los haitianos, por ejemplo, o los españoles con los marroquíes, o los argentinos con los bolivianos, junto con formas y discursos que se han ido perpetuando para que la migración sea señalada como fuente de muchos males, ¿no? Como si los problemas los trajeran ellos solamente y como si los problemas no hubieran ocurrido previo a eso. Yo no estoy diciendo que no haya tensión, situación y crisis. Por supuesto que hay crisis que ocurren con estos éxodos, pero no podemos cargar todo ese estigma y nuestro enojo hacia este sector que busca oportunidades que no tiene en su propio país.
Celebro el trabajo que ha hecho una gran paisana mía, Marcelina Bautista, una activista indígena oaxaqueña, que ha liderado, que ojalá la inviten un día para hablar sobre el sindicato de las trabajadoras del hogar de México y de América Latina, de la cual ella es presidenta. Es un sector que poco es considerado sus derechos. Ahora mismo con el COVID, por ejemplo, muchas de ellas fueron despedidas, pero no tenían seguridad social y tampoco un salario fijo. Por lo tanto, o las pensaban que pudieran traer la infección a las familias a las que siempre han cuidado y han atendido. Claro, este trabajo del hogar para las esposas, para las mujeres esposas, no se considera un trabajo remunerado, por el contrario, es una obligación. Pero hay un campo y un sector de mujeres trabajadoras del hogar, de la cual son asalariadas, pocas veces aseguradas, que sufren, por supuesto, sueldos muy bajos, abusos, maltratos, humillación, violaciones sexuales, discriminación y en muchos casos, pues no hay una seguridad social. Y cuando sucede un accidente, pocas personas, pocas familias se hacen responsables para asegurar la salud de estas personas. Por supuesto, la diversidad sexual, que más adelante hablaremos más puntualmente, es uno de los sectores donde 1 de cada 2 personas lesbianas, homosexuales y bisexuales considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación seguido de la falta de aceptación, las críticas y burlas. Eso hasta en el chiste mexicano lo tenemos tan introyectado que le hacemos burla. Por supuesto, en este país multiétnico y multicultural no podía faltar nuestro sector indígena. El principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación, seguido de la pobreza y el desempleo. La lengua nativa representa uno de sus principales problemas para tener otras oportunidades. Me regreso para pensar en diversidad y su binomio con lo indígena. En muchas ocasiones hay diversidad sexual indígena que a veces dentro de las comunidades indígenas pues son discriminadas. Y entonces lo que ocurre es que se van a las grandes ciudades capitales a buscar, a construir, a desarrollarse y a construir sus redes de apoyo solidarios y para poder encontrarse, desarrollarse, prepararse, construirse. Pero ocurren varias cosas interesantes. Por un lado, se huye de la discriminación local por la orientación sexual o preferencia sexual, como lo quieran ustedes denominar, o una identidad de género, y cuando se sale, se va a la ciudad, ahí, aunque ya se viva plenamente esa identidad de género, orientación sexual, eh, empieza a vivir, a experimentar otro tipo de discriminación, la discriminación étnica, el hecho de ser parte de una cultura indígena, un grupo indígena, máxime si se habla la lengua. Por lo tanto, muchas personas que migran a las grandes ciudades obvian, prefieren no hablar su lengua por el miedo a ser rechazado. Y a veces cuando tienen hijos ya en estas ciudades, prefieren no enseñarles. Y eso lo vemos en muchas generaciones actualmente, en donde la negación de la lengua es un problema para la conservación de las culturas. Yo digo que la discriminación, la burla, los discursos que se generan en este país tienen como 2 niveles, varios, pero 2 particularmente. El campesino, el señor que vende, el tortillero o la señora que tiene la tienda en la esquina, puede decir algo sobre una persona, le puede llamar gata a alguien trabajadora del hogar, le puede llamar maricón a una persona gay, le puede llamar cachuco a una persona indígena, perdón, migrante, a una persona indígena le puede decir patarrajada, bajado del cerro a tamborazos. Son lenguajes que están ahí, ¿no? La lengua finalmente construye. Y yo puedo escuchar y puedo interpelar eso que la señora de la tienda está hablando. Entonces puedo tener un diálogo para la sensibilización. Hay una responsabilidad ética mía de la que le puedo decir, oiga, me parece que está discriminando, no debería de ocurrir así, podría decir de otra manera, referirse de manera respetuosa. El gran problema que yo veo en nuestro país es el segundo nivel, en donde
Hay personajes claros, claves en este país, nos guste o no, sean de un partido o no, de una ideología o no, no vamos a discutir eso. Pero la categoría de personajes claves, personajes públicos en este país, les atraviesa algo que se llama ética política, ética social, ética de responsabilidad social. Y entonces, un personaje público cuando emite un discurso, una opinión, una posición con una carga peyorativa que agudiza este imaginario social sobre la diferencia del otro o a la otra, tiene una responsabilidad tremenda. Y ahí es donde yo creo que necesitamos hacer un llamado para ver qué tipo de apalancamientos necesitamos hacer para que estos discursos no ocurran y que los tomadores de decisiones, los personajes públicos, los que tienen que decir algo en este país o los que lo han dicho, lo digan de una manera más respetuosa. Y voy a pasar un poquito, y bueno, y en todos los ámbitos, una élite política, social, deportiva y cultural que no se escapa, amén de que pues más lo que vaya ocurriendo en los próximos años. Recuerdo perfectamente hace unos años, Vicente Fox se expresaba de la siguiente manera: los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer. Racismo, todo lo que da. Margarita Zavala: ni les digo que les regalo dinero a los jóvenes como lo hace Andrés Manuel, dándole a los ninis 3,000 pesos. Ninis como categoría discriminadora. A los prietos de Morena les vamos a demostrar que son prietos, pero ya no aprietan. Moreno, ¿no? El racismo nuevamente ahí. Un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidia. Paulina no era un personaje público, pero era hija de un personaje público. Más que nada el expresidente de la República. Una cosa nada menor, ¿eh? Y otra cosa nada menor es lo que ha dicho Lorenzo Córdoba, un árbitro que busca la tolerancia, el respeto, la inclusión desde el Instituto Nacional Electoral, expresándose en una llamada telefónica con alguien que le decía, supongo que era un hombre: te voy a decir cómo hablaba ese cabrón. ¿Qué hubo? Jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir a ti, a diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Después de una reunión con comunidades indígenas, Lorenzo Córdoba haciendo esta mofa y este discurso tan patético para él y tan discriminador, por supuesto. Nuestra amiga, por supuesto, Denise Dresser, que es mi amiga, me encanta, tampoco se escapa, porque su visión no va más allá de Macuspana, es decir, se refería al presidente, pero más allá más allá del presidente, menospreciar un municipio. Todos los municipios de este país tienen dignidad y deben de ser respetados, y no usarse para hacer mofa de ello. Pero el que fue más claro y más contundente fue Jorge Castañeda, nuestro flamante exsecretario de Relaciones Exteriores. Mi hija Javiera cuenta, cuando terminó la Facultad de Medicina aquí en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca. Ya se imaginarán cómo me puse cuando me enteré eso, ¿no? Putla, si no me equivoco, Jorge Castañeda. Y claro, ¿cómo no hablar de clase? En este país el clasismo nos atraviesa. Y pues claro, ¿quién mejor que de la voz, de las palabras de Guadalupe Loaesa, la que escribió sobre las niñas bien de este país? La delegación mexicana se veía muy pobrecita, desaliñada y particularmente mal vestida. Claro, su parámetro el parámetro de Guadalupe es Polanco, evidentemente, es Condesa, es muchos otros lugares donde la pobrecita no aparece, lo desaliñada no debería de ser y lo mal vestida no entra en esos círculos de clase, pues, ¿no? AMLO puede ser el típico turista mexicano que a la segunda comida extraña
pide tortillas y saca su lata de chiles serranos con la que siempre viaja. Sus comportamientos mexicanos son criticados por Carlos Elizondo. Ya ni le digo a Carlos cómo vamos los mexicanos a la playa con nuestro anafre y demás, ¿eh? Javier Lozano, me cae que qué ganas de hacer el ridículo al criticar el ritual de los pueblos originarios a la madre tierra, a la Pachamama. O en el deportivo. La gente estorba e inunda las avenidas para hacer que tarde 2 horas para llegar a casa. Y todo para ver a un simio. El panista Carlos Manuel Treviño hablando de Ronaldinho, futbolista brasileño. Claro, después Carlos Manuel se disculpa y ofrece una disculpa pública en sus cuentas de Twitter, me parece. O el gran brillante político Gabriel Cuadri diciendo, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Personajes como estos y otros más y otras más en este país, necesitamos decirles que sus narrativas clasistas, racistas, agudizan la brecha contra la discriminación en este país. Como les iba diciendo, después de hacer de reflexionar sobre estos personajes, decía yo que el campesino, el albañil o la señora que vende las pepitas o las tortas allá afuera de la oficina y demás, pudiese hacer una broma, una expresión, y entonces podríamos interpelar como una conversación coloquial. Pero no es un personaje público, no tiene una responsabilidad, claro, tiene una responsabilidad ética ciudadana, pero un personaje público como los que hemos visto ahora, y finalizando con Cuadri, cuando dice si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. La verdad que esta carga de la ética, esta carga de las narrativas, contribuye a la narrativa de desigualdades y discriminaciones, por supuesto. Y entonces, esas narrativas hacen que esas brechas sean mucho más, de las desigualdades mucho más amplias y nos cuesta mucho acortarlo, de todas maneras. Entonces, cada vez más a estos personajes hay que llamarlos a una responsabilidad mucho más ética de su propio actuar y de su propio decir. Decía yo que tenemos una ley frente a todo esto, una ley que fue aprobada en el 2003, una ley para prevenir y eliminar la discriminación, que reglamenta de alguna manera la vida institucional y la vida social en este país sobre la no discriminación en términos del artículo 1 constitucional de nuestra mexicana. Y claro, la ley nos dice que se prohíbe toda acción motivada por muchas razones, lo étnico, el género, la condición social, la discapacidad, y todas estas partes, todos estos elementos o sectores, grupos que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y por supuesto que tenemos a la par en este país, en este proceso de democracias incipientes, hemos ido construyendo políticas públicas antidiscriminatorias del Estado. Y una de ellas es el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Es decir, un CONAPRED que ha hecho un trabajo muy importante a lo largo de estos años en donde se busca que las personas tomen conciencia que la diferencia tiene que ser algo muy apreciado, discriminarle. Y aún así, como decía, tenemos una institucionalización contra la discriminación muy nueva en México, con esas democracias incipientes, de alguna manera nuevas democracias latinoamericanas, y que además eso nos ha ido permitiendo poco a poco seguir en un proceso pedagógico de aprendizaje, tanto de los gobiernos como las instituciones, como la sociedad, la iniciativa privada, las universidades, que
como este tipo de foros, por ejemplo, coadyuvan a que pedagógicamente vayamos aprendiendo de cuáles son estas brechas que debemos de zanjar. Y aún así, la Cuarta Transformación, en un proceso en junio pasado, vivió una crisis con APRED cuando el propio presidente de la República da un zarpazo negando de no saber cuándo se había creado un Consejo contra la Discriminación, de que eran instancias onerosas o instancias conservadoras. Este tipo de discursos, por supuesto, que hizo que revirara la sociedad civil y la academia, intelectuales de este país, salimos a la defensa de esta institución y claro, AMLO reviró en no desaparecer CONAPRED y por lo tanto propuso que fuera una mujer indígena que estuviera frente a CONAPRED y en ese proceso todavía no ha concluido y ahí me he estado, bueno, estoy como postulante ahora mismo, junto con otras mujeres indígenas valiosas del país. Por supuesto que hay desafíos y oportunidades. El hecho que el presidente diga que quiere que una mujer indígena esté al frente de CONAPRED, para mí significa solamente la punta del iceberg de una serie de poblaciones que están ahí esperando ser protegidos sus derechos humanos. Personas con discapacidad, jóvenes, trabajadoras del hogar, migrantes. Ahora mismo estoy muy preocupada por las y los jóvenes que son excarcelados y que buscan de alguna manera una oportunidad clara de poder reinserir dentro de la sociedad sin que les coloquemos o sigamos colocando ese estigma. Deberíamos de pensar con las universidades, ¿qué podríamos hacer hacia las y los jóvenes? ¿Qué tipo de apalancamiento necesitamos hacer para que estas y estos jóvenes que en algún momento no tuvieron la oportunidad y miraron por otro lado, y fue un lado erróneo, regresan a la vida y no hay manera de poder ayudarles o hay pocas opciones? Ahora mismo quisiera meterme en un segundo momento hablando de la diversidad sexual de género, los activismos y sus interseccionalidades. Me parece que hay que pensarlo, como les digo, un proceso de apalancamiento para el cambio del chip cultural. Si ya vimos cómo está todo el panorama en diferentes sectores, piénsenlo ahora mismo, centrémonos en esta diversidad sexual y de género, los activismos que ocurren a su alrededor y estas interseccionalidades de las que vamos a hablar. Necesitamos pensar en un apalancamiento para el cambio de los pensamientos heredados, un apalancamiento para acercarse al otro o la otra y su riqueza humana. Vivimos, por supuesto, en un mundo en el que miles de millones de personas viven en sociedades opresivas y bajo regímenes discriminatorias. Por un lado, en los últimos 20 años veníamos conviviendo en este reconocimiento de la multiculturalidad, pero eran discursos aislados, países, regiones, sin un diálogo importante. Y ahí estos regímenes discriminatorios y opresivos siempre han estado. Y vamos a ver un ejemplo en un momento dado para ver cómo es que la geopolítica en un momento dado también es opresiva y discriminatoria. Cada vez más nos estamos corriendo al espacio de la interculturalidad. Esta interculturalidad que permite la interconexión, la intercomunicación entre los seres humanos y las culturas. Basta ver, por supuesto, las relaciones geopolíticas entre nuestro país con México, Centroamérica, con Estados Unidos. Hay un sur-norte, un norte-sur y un sur-sur que todavía no termina de cuajar, en pensarse en una sola región, porque las sociedades son distintas. Aún en esa diferencia, poco trato digno se nos da y hay estas relaciones de poder muy patentes en todo momento en estas relaciones que tenemos.
Afortunadamente hay miles de millones de personas que se resisten a diario a la opresión y discriminación para enfrentar, posicionándose por la construcción de una sociedad mucho más justa, utilizando la resistencia más ampliamente socializada, el marco de los derechos humanos. Unos derechos humanos que cada vez más toman vigencia, pero creo que tenemos un problema para poder entenderlo en estos momentos. Tenemos que pensar los derechos humanos como un marco paraguas, un marco donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos es lo que de alguna manera nos arropa, nos protege. Sin embargo, a veces también es un documento que necesitamos como sacudirle un poco y actualizarlo de acuerdo a las nuevas vivencias que tenemos y a nuevos fenómenos también que estamos viviendo en estos tiempos. Me gusta pensar en términos metafóricos los derechos humanos como un campo abierto, en donde tenemos muchas posibilidades para poder proteger y protegernos. Sin embargo, en los años 70, 80 tuvimos un problema porque en las organizaciones civiles, los derechos humanos y la profesionalización de estos, hubo un proceso de especialización del trabajo en la mayoría de las organizaciones de los derechos humanos, y esto incluía a los movimientos LGBTI, a los movimientos feministas, medioambientalistas también. Y entonces, esta especialización eh, ha reducido su enfoque en áreas particulares, que es muy importante, por supuesto, la especialización, la profesionalización en el área. Sin embargo, por ejemplo, en un caso son los derechos de la mujer, los derechos de las personas migrantes, los derechos de los niños, LGBT, salud, derechos sexuales reproductivos, civiles, derechos económicos, derecho al acceso a la vivienda, y así nos fuimos profesionalizando muchas veces, pero cometimos un error. Repito, es muy importante la especialización, la profesionalización en ciertos temas. Sin embargo, lo que cometimos es que caímos en un enfoque de las parcelas. La parcela propiamente dicha se define como una parte más pequeña de un territorio mayor. Esta imagen me gusta mucho porque entonces nos demuestra mucho de cómo es que nos miramos en las luchas por los derechos humanos. Alguien puede decir, no, una mujer cisgénero no puede hablar sobre la diversidad sexual, o un medioambientalista no puede hablar sobre el feminismo, o muchas mezclas podemos encontrar. Pero tenemos estas parcelas trazadas. Y la esperanza que a mí me queda es que cada parcela que vemos ahí tiene una puerta. Alguien va y la riega. Entonces hay una puertecita, y esa puertecita que cada parcela tiene es una oportunidad que debemos de pensarla. Pensémoslo y mantengamos esa metáfora en este momento. Les invito para que podamos continuar. Como movimiento LGBTI latinoamericano, hemos caído en el mismo enfoque de aislamiento a partir de nuestros submundos de parcelas. Sin embargo, es necesaria una óptica interseccional. Asegurar que permanezcamos arraigados en un marco de justicia social. Y que entienda, por supuesto, que las luchas por la liberación como vinculadas e interconectadas, que no es una cosa aislada, sino que está enfrentando constantemente la opresión. Lo mismo que sufren las mujeres en este país, lo mismo pueden sufrir la comunidad LGBTI. De diferentes maneras, pero la opresión es la misma. Una opresión estructural, una opresión cultural también. La interseccionalidad como proceso de apalancamiento es un concepto, el apalancamiento se lo he puesto yo, pero la interseccionalidad es un concepto que utilizó Kimberly Crenshaw, de una afroamericana, en donde ella mostraba las múltiples vulnerabilidades que enfrentan las mujeres negras ante otros grupos sociales en los Estados Unidos. La idea de que una persona puede experimentar múltiples opresiones al mismo tiempo es muy necesario describir eso. No solamente se puede ser mujer indígena o mujer blanca, clase media, migrante, ¿no? Con una discapacidad, o vivir con VIH,
Entonces, hay múltiples vulnerabilidades que nos permite leer la interseccionalidad. La interseccionalidad que plantea Kimberly es descriptiva. Esta interseccionalidad descriptiva es muy importante porque a partir de un sujeto puedes ver muchas cosas, un mapa de realidades que te permite ver esas múltiples opresiones al mismo tiempo. Son opresiones entrelazadas e interconectadas. Muchas de estas las hemos naturalizado. Las mujeres son débiles por naturaleza, decimos, ¿no? Los hombres son fuertes por naturaleza. Hemos naturalizado muchas de estas opresiones que están entrelazadas, interconectadas y muchas veces invisibles. Por ejemplo, a veces se entiende que una mujer trans pobre está experimentando la opresión económica, la opresión patriarcal, la opresión de género natural como destino, la violencia institucional familiar, es decir, la exclusión temprana en la familia, la deserción escolar, porque no le permiten al chico trans ir vestido de hombre a su escuela secundaria o a la chica trans vestirse de mujer e ir así a su secundaria, porque el sistema binario no lo permite. Pero ¿qué incluye la interseccionalidad? Necesitamos tener mucha visión para poder tener o considerar algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, la autodeterminación como un valor central. Tenemos que tener muy en claro que venimos de múltiples lugares, historias distintas, experiencias políticas e identidades diferentes. La identidad de género juega una cosa muy importante, las autonomías corporales, las expresiones de género, pero también todo lo demás, la raza, la etnia, la geografía. No es lo mismo haber nacido en Nuevo León o en Guadalajara que en la zona de Ocosingo, Chiapas, por ejemplo. No es lo mismo nacer en el norte, en el sur y en el centro. Y aún así se puede vivir se puede identificar esta interseccionalidad para reconocer las múltiples vulnerabilidades. Pero ¿cómo hacer estas intersecciones? ¿Cuáles son algunas experiencias? Hay algunos casos que me parecen muy importantes que han emanado desde el movimiento LGBTI, el movimiento de los derechos sexuales, reproductivos, los derechos de las mujeres y los derechos de la diversidad sexual. Una parte importante que en los últimos años tenemos es que tenemos muy presente la actuación de las religiones en nuestras vidas, ¿no? Nadie está diciendo que tener fe sea malo, por el contrario, la gente tiene derecho a creer en lo que considere. Tenemos un Estado laico y un Estado laico respeta todas las creencias. El problema es que a veces algunas religiones se considera la norma y entonces coloca a los otros que no creen en esta religión católica, que es la que se siente con mayor, bueno, además porque tiene mayor número de feligreses y entonces coloca a los otros en la periferia. Y entonces las religiones a veces la pensamos, claro, con ideas fundamentalistas en muchos sentidos. Para los propios derechos progresistas, muchas veces estos fundamentalismos religiosos no ayudan a que el reconocimiento, por ejemplo, el matrimonio igualitario o las leyes de identidad de género para las personas de la diversidad sexual. Pero cuando pensamos en religión, cuando pensamos en religión, nos vamos solamente con las instituciones, las grandes, el Vaticano como tal, ¿no? Un ejemplo como tal, el Vaticano, el canon, la ortodoxia. Pero yo creo que tenemos que pensar en términos de la religiosidad, de lo religioso, desde la interseccionalidad. ¿Qué otras realidades están ocurriendo en estos momentos? Por ejemplo, el obispo Raúl Vera de Coahuila, en su momento bautizó a la hija de un matrimonio gay en Monclova. O el padre Solalinde refrenda su compromiso con la igualdad y los derechos humanos en una campaña que se llamó Yo sí acepto, que hablaba sobre el matrimonio igualitario. Es decir, ¿es la institución la que está actuando ahí? ¿Son los personajes los que lo hacen? Son ambas cosas, son ambas cosas. Lo único que ocurre aquí es que la religiosidad
las representaciones de esta religiosidad se desdobla por un momento. Se desdobla para entender que hay realidades locales que están ocurriendo ahí y a la cual debe de ofrecer una palabra al respecto en términos de lo que se pregona desde las religiones, una palabra de Dios para los hijos de Dios, ¿no? Entonces, estos dos personajes han desdoblado estos discursos ortodoxos, se han corrido un poco más hacia ese reconocimiento de estas diversidades. Por supuesto, los movimientos de las mujeres por el derecho a decidir en América Latina ha tenido un fuerte impacto por los grupos conservadores en América Latina, los fundamentalismos, pero al mismo tiempo, al interior de los movimientos de fe, pues hay movimientos importantes como las católicas por el derecho a decidir, en donde colocan a las mujeres, en donde no se niegan a buscar desde los textos bíblicos, el derecho y el reconocimiento de las mujeres a una vida libre de violencia y una vida libre para poder decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Para los LGBTI, la lucha contra el racismo, clasismo ha sido, eso debería ser parte de nuestra agenda. Recuerdo muy bien cuando Yalitza Aparicio, mi paisana, recibió un reconocimiento de la comunidad LGBTI y compartió un hermoso mensaje muy importante en esa noche que lo recibió, pero había una franja fuerte sobre todo de chavos gays, porque sí le di seguimiento, de discursos muy racistas. El hecho que ella apareciera ahí en un escenario internacional poco previsto de esta narrativa tradicional de la actriz blanca, ¿no? Occidental, era como inimaginable que Yalitza pudiera estar. Nos salió nuestro racista interno. Y ese racista interno, lo LGBTI, lo traemos arrastrando. Y es un momento importante para poder pensar qué apalancamiento debemos de tener para hacer consciente nuestros propios racismos y nuestros propios clasismos para poder abonar a un país mucho más respetuoso de la diferencia. Muchas veces para el movimiento LGBTI el tema era el VIH-Sida, se estigmatizó mucho, sobre todo a la comunidad gay, varón, de hombres gays, se estigmatizó. Pero también hay otras luchas donde se ha hablado sobre la economía rosa, violeta, azul, como estrategia de contabilidad social, es decir, cuánto le estamos apostando al Producto Interno Bruto del país. A veces las universidades deberían de pensar si pudiesen hacer un estudio de cuánto nos estamos perdiendo dentro del Producto Interno Bruto al excluir a una persona trans, a excluir a un gay, a una lesbiana en el campo laboral. Nos estamos perdiendo su capacidad intelectual, su capacidad imaginativa, creativa, su tiempo, nos estamos perdiendo su esfuerzo, ¿no? Su fuerza de trabajo en términos muy marxistas, nos estamos perdiendo eso. Y creo que el mercado laboral, el mercado como tal, debe de tener claridad. Ya hemos avanzado, hay muchas empresas que están, empresas friendly que le llaman ahora, en donde con sus empleados empiezan a hacer una política inclusiva, incluyente, respetuosa, hay ciertos códigos que ya se están implementando en diferentes, Google es uno de ellos y otras empresas en el país que me ha tocado ver y en América Latina. Pero yo creo que para el TEC de Monterrey y para muchas otras universidades, ese es un campo de análisis. Hay poco abordado, hay poco análisis al respecto de cuánto podemos aportar al Producto Interno Bruto del país, de un municipio, de un estado y del propio país, más allá de los impuestos. ¿Cuánto estamos gastando esta comunidad y le estamos apostando y cuánto le podemos producir a esa economía nuestra? Hay una pregunta que ya se empezó a generar con respecto al tema de la educación de las personas LGBTI. La verdad que es un campo y es una situación muy compleja porque hay que dar cuenta de la secundaria para abajo,
de la preparatoria para abajo, dónde están ocurriendo mayormente las discriminaciones. Y en los campos, por supuesto, universitarios, con menos, pero también ocurre la discriminación. Una de las cosas que poco se hace en este país, generalmente pues acudimos a las secretarías de educación para poder dialogar con el secretario de educación, para poder dialogar con sí, con el subsecretario, para proponerles, para crear, proponerles currículas y hablar con las diferentes áreas que hay para que puedan ser sensibilizados. Pero poco hablamos con los sindicatos. Los sindicatos juegan un rol importantísimo, importantísimo. Yo tuve la experiencia con la sección 22 en Oaxaca, en donde hablamos sobre la exclusión social de la comunidad trans a los 6 y 13 años. Le dijimos que ellos estaban en su derecho, por supuesto, a defender su salario, el aumento salarial de su trabajo, que la comunidad LGBTI podría apoyar eso, pero ¿cuándo ellos podrían hacer como gremio una conciencia para prevenir la deserción escolar de las personas trans, particularmente a los 6 o 13 años, evitando que el trabajo sexual o el estilismo sean las únicas opciones de vida y no el derecho a la educación como destino? O hacer campañas también en donde ellos agremian el gran profesorado que está ahí para prevenir el bullying escolar por orientación sexual y preferencia sexual e identidad de género. Es un campo y un sector que no hemos explorado. Necesitamos explorar, necesitamos interactuar, interseccionar con ellos. Tenemos una gran oportunidad para poder hacer esto. Perdón, me regreso. Aquí hay un verdadero apalancamiento para mejorar el acceso a la educación para las personas LGBTI. Este sector sindicato puede hacer una diferencia importante. La migración. ¿Será que nos volvió parte, se volvió parte de nuestra agenda? El éxodo centroamericano, el año pasado, tuvimos un éxodo tremendo de ciudadanos y ciudadanas migrantes centroamericanos y entre ellos una franja de migrantes LGBTI. Tal vez nos volvimos más humanos o dejamos de mirar al otro como fuente de todo mal. La Ciudad de México dio una muestra muy importante. Siempre la Ciudad de México está como un poco a la vanguardia en términos de sus leyes y sus políticas públicas. Les ofrecieron cobijo, les dieron un paseo, se tomaron fotografías, tuvieron un momento de esparcimiento, un momento humano, un momento de buen trato, que a veces se nos olvida que hay que tratar al ser humano como tal. Los medios de comunicación cada vez más también se están corriendo hacia otros lados, a contar nuevas narrativas, se están corriendo un poquito, aunque siguen conservándose las telenovelas mexicanas, los estereotipos, también se están apostando para ir y contar otras narrativas. Me acuerdo de esta telenovela que se llamó Mi marido tiene más familia, Aristemo, que fue muy famoso, todo este beso que se dio en los medios de comunicación, o la telenovela que se hizo en televisión nacional, vespertina, en Argentina, La viuda de Rafael, la historia de una mujer trans que queda viuda por un personaje que se llama Rafael, y en horario estelar familiar. Entonces, las televisoras, los medios de comunicación están también interseccionándose con nuestros temas. Necesitamos poner atención ahí para ver cómo les damos, cómo hacemos un apalancamiento para que esto sea mucho más cotidiano. Perdón, no me gusta la palabra, para que sea más normal estas ideas, estas imágenes, estas historias, estas nuevas narrativas que nos son contadas de manera común. ¿Qué decirles a ustedes, jóvenes? Por supuesto, la era digital y la conectividad es nuestra. Lo digo con 43 años, pero me sigo sintiendo joven y por supuesto que digo que es nuestra. Y digo nuestra porque después de muchos años aprendí a utilizar una computadora, un celular, un iPad,
dar una conferencia y lo digo también por una habilidad de poder manejarlo con una sola mano, por ejemplo, porque yo vivo una discapacidad y para mí la tecnología ha significado una gran oportunidad, un desafío enorme, por supuesto, un desafío y máximo en estos tiempos de COVID, de aislamientos. La conectividad es una cosa fundamental. Ahora mismo la comunidad Musha, a la cual pertenezco en un proyecto, cuando termine la conferencia van a ver un eslogan que está atrás de mí que se llama Transformándome. Es un proyecto que tenemos eh, para documentar casos de violencia y asesinatos hacia la diversidad sexual en la región del Istmo. Nos vimos afectados por la pandemia, por supuesto, como todas y todos, y pues nos fuimos a casa. Y entonces, pero nos dimos cuenta de que el 90% de nuestras lideresas, que son 11, no tenía una computadora. Y entonces solamente su dispositivo era un celular. Por lo tanto, no podían preparar un PowerPoint, no podían preparar un Excel, un Word para poder trabajar, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea con la Fundación Arcus y con MexFam, que es la que hospeda el proyecto, buscar el financiamiento para poder comprarles una computadora. Les hemos dado la computadora con la idea de asegurar la conectividad. La conectividad en estos tiempos es básica y es un derecho. Y entonces, ustedes y yo somos seres privilegiados en este momento porque estamos enfrente de un dispositivo electrónico. Pero pensemos, ¿cuántas y cuántos de nosotros en este país tiene eso? Muchos no lo tienen. Y entonces, volvamos a pensar qué tipo de apalancamiento social debemos de hacer para asegurar que ese niño que necesita aprender, que no quede fuera del sistema educativo, del acceso a la educación o a la justicia, a la salud, al trabajo, tenga la conectividad necesaria. Pero para el caso LGBTI, me parece que la era digital y la conectividad ya es nuestra y la estamos haciendo nuestra. Necesitamos producir nuestros propios mensajes, mostrar nuestras propias realidades, construir nuestras propias y nuevas narrativas. Y sin embargo, hay muchos movimientos de las que el movimiento LGBTI debe de reflexionar, debe de poner y tener una opinión al respecto. Tenemos que tener una mirada crítica de lo que sucede en el país, en la región, en el mundo. Podemos tener opiniones diferenciadas, pero necesitamos tener una opinión. ¿Qué pensamos? ¿Actuamos cuando fue Ayotzinapa? ¿Cuál es nuestro pensamiento sobre la dificultad que está ocurriendo en Colombia para implementar los acuerdos de paz que se pactaron en Cuba, por ejemplo? Dijimos algo cuando Dilma Rousseff fue destituida del gobierno brasileño, la persecución que tuvo Lula y ahora que ya salió de la cárcel. ¿Cuál es nuestra opinión en términos de la región? ¿Cuál es nuestra posición ante Trump y la posibilidad de una reelección de este sujeto? ¿Qué ha pasado con los despidos laborales masivos en Argentina y en México también? Tenemos estos casos. Las crisis de Venezuela también es toda una realidad, nos impacta de muchas maneras. Tuvimos un análisis lo que implicó el papel y el rol de Telma Aldana en Guatemala, una fiscal que es la única que ha evidenciado el grado alto de corrupción en Guatemala y era candidata a la presidencia y estaba amenazada de muerte. Tuvimos una opinión al respecto como movimiento. Hemos tenido una opinión o una posición de los éxodos migratorios, más allá de mirar solamente. ¿Qué hemos dicho al respecto sobre los asesinatos de los derechos humanos, sobre los defensores de derechos humanos de campesinos y periodistas en este país? ¿O solo cuando nos asesinen nos importa? Creo que ahí están los grandes retos de estos apalancamientos para interseccionarnos, no solo de manera descriptiva, sino más bien de manera eh, actuante, esta manera dialogante pero actuante con nuestros otros sectores, con estos otros movimientos.
muchos movimientos más van a venir, cambios políticos en este país y en América Latina van a ocurrir y en el mundo, y necesitamos tener un análisis. No podemos seguir siendo sujetos rosas o azules. Necesitamos ser sujetos y sujetas pensantes y analíticas y con una visión y análisis crítico, con una opinión crítica, en donde el conformismo no sea nuestro destino. Por el contrario, necesitamos pensar que esos apalancamientos interseccionados son posibles. Quisiera hacer algunas reflexiones finales. Me parece que es necesario establecer un proceso dialéctico para construir agendas comunes y diferenciadas con diferentes movimientos. Necesitamos que nuestros programas y nuestras estrategias sean programáticas e interseccionadas en el corto, mediano y largo plazo para actuar. Hay cosas como el COVID en este momento que necesitamos atender y hay cosas que pueden esperar. Necesitamos hacernos la pregunta, ¿cuáles son los mínimos pactables con los diferentes sectores y grupos? Yo les diré una cosa, yo como Amarante, como activista y como antropólogo y como ser humano, es la dignidad de la persona la que no voy a poner. Mi dignidad, la dignidad de ustedes, no es negociable. Entonces tenemos que pensar qué son los mínimos pactables con diferentes sectores. Yo con la sección 22 no pacto la violencia, por ejemplo, y sus procederes, pero pacto la lucha desde otros enfoques. Yo, por ejemplo, le mandé una carta a Francisco, al Papa Francisco, en donde tal vez él y yo no pactemos sobre el tema del aborto, porque él tiene una opinión distinta. Pero él y yo podemos pactar por la conservación del medio ambiente, y él está de acuerdo con eso. Y ahí puedo pactar con él. No necesito pactar todo. Puedo pactar algo que me urge, y que me urge también es el medio ambiente. ¿Cuáles son los negociables, los no negociables con los diferentes sectores y grupos? Eso, la dignidad no se negocia. Necesitamos pensar en cruces que tienen las diferencias, tales como edad, género, como ya lo habíamos dicho hace un momento. Estas cosas son importantes a la hora de pensar cómo es que vamos a dialogar con un sector, con un grupo, con una persona. Tenemos que tener siempre esa idea de la interseccionalidad para poder tener claridad de la dimensión del sujeto o del grupo al que estamos dirigidos. Pensar en la justicia social, para mí, es una buena ruta para lograr un verdadero apalancamiento para el cambio cultural. Pero sobre todo necesitamos estas intersecciones porque nos negamos a que la historia nos niegue y nos desaparezca. Muchas gracias. Amaranta, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de compartir. Creo que tu experiencia es admirable y yo te admiro personalmente por ser alguien que alza la voz, alguien que hace notar las problemáticas actuales. Y pues vamos a continuar con algunas preguntas que te hacen los participantes por las redes sociales. Vamos a contar con 13 minutos para responderlas, ¿de acuerdo? Ok. La primera es de Enrique Álvarez y dice: la marginación o invisibilización de los grupos LGBTQ+ dentro de los sistemas educativos son una constante, pero además el silencio es total cuando se trata de personas LGBTQ+ en comunidades indígenas o periféricas. Eso hace que gran parte de la sociedad tenga un enorme desconocimiento hacia identidades como son las mushes y su visión sobre el mundo. ¿Cómo crees que repercute esta invisibilización hacia la lucha que enfrentamos las personas LGBTQ+? Sí, yo creo que una de las cosas que necesitamos hacer, repíteme el nombre de la persona, por favor. Enrique Álvarez. Enrique, creo que una de las cosas que hay que hacer en este punto, y bueno, que lo hemos estado haciendo, y voy a hacerles una invitación a todas y todos ustedes, en julio del 2017 yo estuve en Madrid y ahí tuvimos una sesión que se llamó Summit de los derechos humanos LGBTI, que era es un encuentro mundial, y hubo una declaratoria
Y nos llamó mucho la atención la declaratoria, la doctora Mirna Cunningham, que es una mujer indígena nicaragüense, y yo estuvimos en una plenaria y al final de la plenaria era la lectura. Nos mandaron el documento para ver si podíamos opinar, dar alguna recomendación. Y ahí fue la primera vez que vi en las siglas, ¿no? La comunidad LGBTTIQ, y al final pusieron el signo más. Ahí es donde yo la primera vez veo el signo más. Me llamó mucho la atención y a la propia doctora Mirna también le llamó la atención y decía, ¿qué querrán decir con el signo más, pues, no? Y entonces dijimos, bueno, tal vez sea como una idea de un signo más con la idea progresiva de ir incluyendo otras identidades que vayan apareciendo, más lo que se acumule la próxima semana, pues, ¿no? Y entonces, pero la verdad es que ahí me cayó el 20. Me cayó el 20 y yo decía, pero entonces, si el signo más está al final, ¿qué pasaría? No por mero capricho como activista, sino como una propuesta metodológica eh, histórico-social. Si tú quitas el signo más al final y lo colocas antes de la L, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pasaría que lo que tendría que ocurrir es que tendríamos que empezar a reconocer una sopa de letras preexistente hace 500 años. Yo lo dije al principio. Una H, por ejemplo, de Hijra en la India, una M de Mushe, una O de Omeguit en Panamá, una T de Tu Spirit, una F de Fafafine en la Polinesia, una B mayúscula de Verdad en Estados Unidos en los pueblos navajos, una E de Pupillán en los pueblos mapuches en Chile, por ejemplo. Entonces, ¿cómo asegurar que uno no avasalla al otro? Es tratando de hacer un reconocimiento histórico social. O sea, 500 años después están hablando con una Mushe, por ejemplo, heredera de una identidad como tal, y de muchas más. Hoy podemos ver en muchos escenarios, por ejemplo, la organización ILGA, que es la organización más grande LGBTI del mundo, que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, la copresidenta actual es Imania. Imania es Fafafine, es una mujer Fafafine del Samoa, por ejemplo, y entonces cada vez más estamos ahí patentes, visibles, y entonces, ¿quién tiene más valor? ¿Una chica trans de Francia, de París, o ella que está en Samoa? Ambas tienen su mismo valor. Lo importante aquí es construir una dialéctica, corazón, una dialéctica en donde ambas, porque además se comparten muchas situaciones como la violencia, la discriminación, la falta de acceso. O sea, el hecho de vivir en lo indígena no quiere decir que se viva armoniosamente. Tampoco, por ejemplo, en París, Francia, que es la fraternité y la igualité y demás, hoy en día no tiene ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? O ley de identidad de género. Entonces, creo que algo que puede prevenir es empezar a reconocernos esta diversidad que tenemos y construir una dialéctica. Empieza a verla y creo que hay que fomentarla más, pues, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta la hace Violeta Sandoval y dice, de todas las causas y problemáticas sociales que existen, ¿qué te inspiró a implicarte en el activismo por personas que viven con VIH? Te recuerdo que nos quedan 8 minutos para contestar. Sí, rápidamente. Sí, así como la epidemia de COVID ahora, que al principio desconocíamos, no sabíamos cómo enfrentar, que era un problema de los otros, no era un problema nuestro, que no llegaría, que el clima, los climas calientes lo disolvería. O sea, lo vimos tan alejado. Lo mismo me pasó a mí hace 23 años más o menos, en donde la problemática del VIH-Sida era un problema de las grandes ciudades, que le daba a los blancos solamente, no a los indígenas. Yo tenía más o menos como unos 17, 18 años, cuando mi tío, el hermano de mi madre, Mushe, se ve afectada por la epidemia. Entonces,
un diagnóstico muy tarde, muy tardío, un sistema inmunológico ya muy gastado y no había manera. A mí lo que me conmovió demasiado fue mi abuelo cuando él quería que se vendiera la casa para que se comprara el medicamento. Y la epidemióloga le dijo que no alcanzaría ninguna casa para poder comprar un medicamento porque no había cura y el medicamento era muy costoso, que era el AZT que estaba en ese entonces en Ciudad de México. Finalmente, años después, entendí, bueno, no años después, 2, 3 años después, entendí que el VIH-Sida se estaba ruralizando. Y siempre el problema es que la ruralización ligada a lo indígena, siempre las comunidades indígenas terminamos llegando tarde al acceso a la justicia, a la educación, al trabajo y a la salud. Entonces, para mí eso me marcó muchísimo. Tuvimos la pérdida de mi tío y entonces mi madre misma y yo hicimos mucha conciencia sobre eso. Después, por supuesto, fuimos liderando la lucha contra el SIDA en la región del Istmo y tan es así que hoy nos jactamos de decir que en Oaxaca, la ciudad capital, logramos el mejor capacit para atender a personas que viven con VIH. Pero eso fue lo que me detonó y bueno, ya después vinieron todo lo demás. Gracias, Amaranta. Y por último, la pregunta la hace Raúl Carilla y dice, No, si la pregunta es si soy soltera, sí. también es bueno saberlo. La pregunta es, en el contexto de la pandemia, la crisis social en el país y la negligencia hacia las mujeres, la comunidad LGBTQ+, y a los pueblos originarios del segundo informe de gobierno, ¿por dónde se empieza a trabajar para resarcir el tejido social o cómo propugnar activismos conscientes desde redes sociales sin caer en la performatividad del Performatividad. momento? Sí, yo creo que qué bueno que señala el tema de la performatividad, porque de alguna manera, ahora, la epidemia misma, el COVID mismo, nos ha hecho actuar en la impronta. Vamos actuando en lo que se nos va dando información. Hoy estamos en la etapa de la vacuna, sí, sí, no. Ya tuvimos información de medidas sanitarias, medidas de aislamiento, de distancia, todo eso ya lo sabemos, pero ahora estamos en la etapa de la vacuna, sí, porque funcionó Oxford, muchas otras. Yo creo que aquí, como responsabilidad social que tenemos, ¿cómo se llama la persona, perdón? Raúl. Raúl, la responsabilidad social que tenemos es el COVID. No podemos permitir, por supuesto, que las prioridades de los gobiernos municipal, estatal y federales están en COVID en este momento. Pero entonces tenemos que ser muy habilidosos, habilidosas, para que COVID no avasalle e invisibilice estas otras agendas que ya veníamos trabajando, que ya veníamos luchando. Entonces, en lugar de colocarnos atrás de COVID, coloquémonos enfrente de COVID. ¿No? Y junto con COVID, el número de vulnerabilidades, las situaciones de vulnerabilidades, este asunto de la interseccionalidad ayuda mucho para mirar no solamente la epidemia, sino lo que genera, quiénes están quedando afuera y quiénes tienen acceso en este momento para hacer patente a nuestros gobiernos que a la par que pueda ofrecer medicamento COVID, puede también ofrecer vivienda, puede ofrecer alimento, puede ofrecer cuidados y prevenciones. Muy bien, Amaranta, pues eso sería todo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos hayas compartido tu experiencia y también agradecemos al público por haberse quedado hasta aquí y los invitamos a que sigan con nosotros este día para más actividades del Changemaker Day.